¿Por qué no le hacemos algo a Rafico para matar a ese de una? ¿A qué? Para joderlo de una, para joderlo. No lo entiendo. Sí, para joderlo. Si se va a morir ese hijo, que se muera. Quítaselo encima, ¿sí me entiendes? ¿Cómo sería? ¿Qué tocaría hacer ahí? Ay, papito. Eso sí no muy facilito. Eso sí, ahí sí como dice el dicho, no le doy resultado inmediatamente, pero sí en 4 días sí ya está por ahí el mortango más de rato. Sin que usted, pues, porque pueden, yo a usted por lo menos, usted yo lo tengo muy cubierto y usted puede estar sereno, que usted es malo. Le voy a decir una cosa, usted puede entrar y salir de acá de este pueblo y a usted no me le va a pasar nada. Eso sí se lo digo yo pues a usted con el trabajo que yo le tengo puesto. Pero ese hijo puta está muy encima, mire, está muy encima. Y por culpa de ese flaquito o por culpa de ese menú, no puede caer usted, pero pueden caer otras personas. La brujería en Colombia juega un papel muy significativo. Cada uno de nosotros hacemos diferentes tipos de rituales, ya sea por prosperidad, por abundancia, por amor. Pero hay diferentes tipos de personas que realizan diferentes hechizos para doblegar, para matar, como en el audio que acabamos de escuchar. Con las buenas tardes, quiero introducir y darle las gracias a nuestro amigo Juan Carlos Bolaños para hablar de estos temas tan apasionantes, tan interesantes, y quiero preguntarte, esta va a ser mi primera introducción al tema, ¿qué piensas sobre este audio? ¿Tú crees que realmente una persona puede asesinar a otra en 4 días? Bueno, es muy difícil realmente comprobar si esto, pues, qué tan viable puede ser, ¿no? Si hay un alcance de la brujería, ¿no? Lo que realmente llama la atención acá es que este audio pertenece al conflicto armado colombiano, en donde una bruja le ofrece el servicio de matar a una persona a distancia a un líder de uno de los grupos armados ilegales. Entonces aquí nos da a entender de que realmente en el conflicto colombiano, en la guerra que se ha librado, se ha incrementado unas dos formas de lucha. Una forma convencional, que es a través de las armas, del combate, pero también se ha recurrido a lo que se ha denominado como artes mágicas y que es muy recurrente en el conflicto que vivimos en nuestro país. Mira, Juanca, que en el año 2012 hay una magistrada que dijo: la brujería es considerada o debe ser considerada como un arma de guerra, que hay que prestarle la suficiente rigurosidad para entender el alcance de la misma. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Sí, este es un caso que se vino mencionando muy cerradamente cuando hay los testimonios de justicia y paz debido al uso de la brujería que hubo en la guerra paramilitar en los llanos en los años 2006 al año 2008. Cuando toda la dinámica que se da acá de la guerra entre los grupos paramilitares que venían del Urabá, los carranceros, urabeños, contra los grupos de Martín Llanos, ellos se dan cuenta que se está utilizando porque este tipo de recursos mágicos, digámoslo así, al ver que unos jóvenes utilizaban las uñas de los pies, de las manos pintadas, supuestamente era que consistente en un ritual que lo haría ser inmune a las balas, porque de acuerdo a estas creencias ellos serían vistos en el campo de batalla y serían protegidos por espíritus del más allá. Esto es toda una dinámica que hizo que esta magistrada, Marcela Valencia, se interesara en esto y recurriera al servicio de antropólogos y sociólogos para que viera qué es lo que estaba sucediendo aquí, porque es que lo que pasaba es que realmente jefes paramilitares como Miguel Arroyave estaban recurriendo a las brujas para combatir a la gente de Martín Llanos, para que les ayudara. Y como ya lo había dicho en el programa anterior, cuando una de estas brujas falla al bloque de Martín Arroyave, que venían a atacar a los de Martín Llanos, que era una guerra entre los mismos paramilitares, al fallar la bruja, porque varios de estos comandantes, varios de estos soldados, digamos, de estos miembros de este grupo irregular perecen, esta bruja muere de una forma brutal, o sea, ella muere de una forma
demasiado cruel. Ya podrán imaginarse cómo. Entonces esto hizo de que realmente se interesaran en eso porque había muchos testimonios de excombatientes tanto de paramilitares como la guerrilla que contaban que se utilizaba la brujería como una forma de guerra. Entonces esto fue toda una polémica, suscitó polémica, se sugirió que se recurriera al servicio de sociólogos, a la asesoría de antropólogos, a ver qué sucedía aquí. Porque es que se estaba dando una dinámica que no era un tema menor, que se estaban atacando brujas de otros bandos por simple sospecha de que una bruja le estuviera haciendo un trabajo a un comandante contrario, era asesinada, y hubo muchos casos en los llanos en el país por este simple hecho de sospecha. Y otro caso también era el temor que presentaba este tipo de prácticas en otros combatientes, porque ya se volvió un tema muy común dentro de la casuística, dentro de los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, guerrilla y ejército, etcétera, etcétera, de que muchos reportaran que a muchos personajes de estos eran inmunes a las balas, de que cómo no los daban de baja. Entonces esto da mucho que pensar en este tema. Juanca, extra micrófonos hablábamos que también la policía estuvo involucrada en este tipo de cosas. De hecho, hay un exdirector de la misma que hablaba de este tipo de brujerías y cómo él tuvo que ir a diferentes brujas para protegerse de todos los ataques psíquicos que le estaban presentando en su momento. Sí. Hay un caso que entra a la palestra cuando el exdirector de la policía, Henry Sanabria, él es un católico muy convencido, respetando creencias, pero ¿a qué voy? Él está hablando de que sí hay unos combates donde dar de baja o detener a un enemigo era demasiado difícil y se tenía que recurrir a sus creencias, que eran en cuanto a la utilización de rosarios, de padres nuestros, inclusive la utilización de padres exorcistas, porque estamos hablando de un exdirector de la policía, un general de la policía, no estamos hablando de un alucinado que se está inventando cosas, en donde él narra que es imposible dar de bajar muchos de estos miembros. Entonces ellos recurren primero a protegerse, cuando rezan las balas, suena irónico, pero sí sucede, a debilitar al enemigo. Él cuenta muchos operativos de Henry Sanabria, el director de la policía, con otros policías, narra sobre muchos operativos donde se recurrió a estas prácticas, digamos, ya religiosas para contrarrestar unas prácticas que eran de brujería. Él mismo narra cómo en allanamientos donde jefes paramilitares e inclusive de guerrilleros habían rituales, habían cultos de santería, habían los famosos rezos de los cruzados, cómo se recurre a infiltrar a las brujas para detener a importantes miembros de la guerrilla, de los grupos paramilitares. O sea, es increíble, pero lo que repito, estamos hablando de un exdirector de la policía que ha estado años en combate y no se va a dejar no se va a dejar sugestionar de un tipo de asuntos que no puede ser racionales. Algo está pasando ahí, algo muy extraño, no es un loco, repito, no es una persona. Y entonces, y fuera de eso, para complementar lo de Henry Sanabria, muchos policías y lo apoyan en esto. Él cuenta cómo rezan el rosario, cómo se bendicen, porque ellos dicen, estoy combatiendo unas fuerzas del mal. Estos tipos están haciendo rituales, todos los guerrilleros y paramilitares y algunos narcotraficantes están haciendo rituales para protegerse, para que no le entren balas, como puede sonar inverosímil, para que no los atrapen, para que inclusive la mercancía en cuanto a los narcotraficantes tengan un buen rumbo. Entonces aquí algo está sucediendo. Porque es que estamos hablando es que la policía se está encontrando con los rituales en los allanamientos. Caso de Cuchillo, y él mismo menciona el caso que ya había mencionado en este programa, cuando Pedro Oliveiro Guerrero es dado de baja en el diciembre del 2010. Cuenta el general Sanabria, teníamos todos los dispositivos militares y tecnológicos y no dábamos con el tipo. No sabíamos qué pasaba con este narcoparamilitar Cuchillo.
Le dimos toda la cantidad de bala, tratamos de darlo de baja por todos los sitios de la finca. Y lo que pasa es que muere ahogado. Cuando vimos, Cuchillo tenía un poco de talismanes, eso. Entonces se está haciendo, algo está sucediendo aquí. No lo puedo yo explicar qué es lo que sucede ahí. Hay pactos ahí, hay fuerzas que operan. Pero sí hay un temor permanente, inclusive en miembros de la policía. Hay una conciencia que se está librando no solamente una guerra convencional, ya con armas, sino se está recurriendo a artes brujeriles, a artes mágicas. Bueno, Juanca, realmente es muy interesante lo que dices y siguiendo con esa línea, mira que en el año 2008, Luis Edgar Devia, más conocido con el alias de Raúl Reyes, cae muerto en combates con el ejército colombiano cerca del Putumayo. Pero mira que hay algo importante que va en la línea de lo que tú nos decías. Raúl Reyes siempre era visto en su círculo más cercano de 3 personas mayores. Muchas personas en los diferentes juicios de justicia y paz narraron de que estas 3 mujeres eran brujas que realizaban diferentes hechizos o rituales. ¿Para qué? Para cerrar el campamento, para que fueran invisibles a las diferentes detecciones del Ejército Nacional. Incluso le decían, tiene que bañarse a tales horas, con tales hierbas, este día tiene que cambiar la cama, este día puede solo avanzar unos metros, ¿sí? Pero mira que hubo una persona que se infiltró en el círculo cercano de Raúl Reyes, ¿cierto? Y esta persona persuade a estas mujeres y les dice, nosotros ya sabemos dónde está, próximamente vamos a hacer una operación que se denominó la Operación Fénix, que acabó prácticamente con la vida de este guerrillero, pero mira que él tranza de alguna forma a las brujas, les da dinero a cambio de información. Esta persona cuando muere, cuando es abatido, se encuentran diferentes tipos de computadores y memorias donde estaban los rituales y los talismanes y amuletos que tenían que llevar este tipo de personas. Mi pregunta es, Juanca, ¿realmente estas mujeres sí tienen la capacidad de tener un contacto espiritual con alguna entidad parafísica, con este tipo de guerrilleros que matan, que asesinan, que torturan? ¿Realmente hay un guía, digámoslo así, negativo que pueda cuidar a este tipo de personas? Sí. Buena pregunta. Hay una cosa, una bruja que... Por lo general estas brujas no se consiguen en las ciudades ni en consultorios ni eso. Son brujas que están en la selva o en los llanos. Son unas señoras que viven allá y que tienen unos libros que nadie sabe qué es lo que dicen. Tienen libros de conjuros, tienen libros de rezos. Ahora, una señora de estas, por lo general son mayores, muchas de ellas, sabe que trabajar con un tipo como Raúl Reyes, Negro Acacio, un comandante, un jefe Otoniel, un Cuchillo, un Martín Llanos, no pueden ponerse a jugar con la misma vida de ellas porque saben que van a terminar de una forma muy terrible. Ellos no le van a reclamar el fallar un trabajo, sino las van a asesinar, o perdón, si se puede decir, o quemándolas vivas o desmembrando. De esto no, estas personas no salen de esa cosa. O sea que algo sucede ahí. Ahora, curioso es, en este caso Raúl Reyes, que sí está testimoniado, la policía tiene que recurrir a infiltrar una de esas brujas para saber el sitio donde está. O sea, el sitio preciso de donde lo dan de baja, porque él está en la frontera con Colombia y Ecuador. La bruja tiene que darle. Ellos están buscando por medio tecnológico, pero la confianza de Raúl Reyes va primero en sus círculos de seguridad, que son sus soldados normales, sus guerrilleros que tienen, pero lo que más llamativo es que su círculo interno, y eso se va repitiendo, son 5 brujas que lo acompañan, que le están indicando el campamento, qué hacer, no hacer. ¿Qué hace la policía? Infiltrar a la bruja para que ella, y eso sucedió también con Cuchillo, del bando contrario, infiltrar a la bruja para que ella le cuente los movimientos de él a la policía. Ellos tienen que persuadirla por plata, por dinero. Saben que es una operación muy peligrosa. Estamos hablando de gente demasiado peligrosa. Pero entonces aquí algo sucede. No se puede, como ya he repetido, no podemos probar de que esto salga así. Es imposible.
pero se da la dinámica que pone a pensar muchas cosas. O sea, cada quien de los que están viendo el video, de los televidentes, pueden sacar su conclusión, pero algo sí está sucediendo, porque es que el caso es repetitivo. Oye, Juanca, quiero hacerte una pregunta acerca de eso. Tú dices que las personas, bueno, en este caso el Ejército Nacional, pues utilizaba diferentes tipos de tecnología en la cual pues tenían apoyo helicoportado, satélites y demás. Pero tú dices, en ese momento no se pudo capturar porque realmente lo que buscaban era capturar a este guerrillero, pero entonces lo bombardean y lo matan. Pero mi pregunta es, o sea que como ya las brujas ya estaban pa'l bando contrario, tuvieron que tumbar ese trabajo para que pudieran bombardear y matar a este señor Raúl Reyes. Es que es increíble que la tecnología, pues se supone, nuestra lógica nos dice que es lo que va a funcionar. Es decir, estamos buscando un guerrillero por medio de satélites, de micrófonos de alta sensibilidad que van desde aviones, satélites, y resulta ser que la que da los datos para eliminar un sujeto de este tamaño, de esta talante, es una bruja que da la información de las coordenadas precisas. Esto no lo estamos inventando nosotros, esto lo dicen agentes infiltrados de la policía, que saben lo que es lo que sucede ahí. Oye, Juanca, pero en ese orden de ideas, ¿cómo puede ser tumbado un trabajo que ya está hecho? Porque hay muchas mujeres, en este caso, este tipo de brujas, que dicen, les obsequiamos talismanes, en otros casos dicen, le abrimos una parte del cuerpo, le infiltramos una placa ritualizada que por medio de la circulación del cuerpo se va a mover y prácticamente va a quedar blindado ante las balas. O sea, ¿cómo se puede realmente destumbar un trabajo de estos, Juanca, para que una persona realmente muera? Es decir, es muy buena y muy difícil pregunta porque realmente nos estamos encontrando con algo que, primero, pues no tenemos una prueba, o sea, no lo podemos replicar en un laboratorio. Es decir, yo no puedo coger a un tipo que está rezado y meterle, porque no es moral ni éticamente correcto, y meterle 7 tiros, 10 tiros para probar si no se cae. Lo impresionante son los testimonios. Exacto. Los testimonios de gente precisamente que ha sobrevivido. Hay un testimonio de una guerrillera donde ella le falla a los comandantes y ella le meten, digamos así por así decirlo, 8 tiros, inclusive en la cabeza, y no muere. Y esto se va repitiendo, y entonces se va repitiendo el testimonio diciendo, no, mire, yo tengo 10 tiros, no caí, algunos que pueden ser. Entonces, ¿qué sucede ahí? O son malos tiradores, o las balas no funcionan, o están drogados, o están alucinando, pero entonces, ¿por qué se vuelve ya una cosa tan sistemática? Oye, Juanca, Inclusive gente de la policía, del ejército, tienen ya su ritual de rezar las balas con agua bendita. Esto se ha visto y muchos militares, si nos están viendo, saben que muchos lo hacen para que caigan los señores que están cruzados. Exactamente. De hecho, mira que te iba a decir que en alguno de los testimonios que narraban estos excombatientes o estos exguerrilleros, decían que también, y esto es realmente algo difícil de creer, que tenían cambios en su morfología, que algunos se convertían en perros, eran invisibles ante el Ejército Nacional. Son testimonios, eso no me lo estoy inventando yo, lo pueden buscar. Esas personas dicen y aseguran que este tipo de brujos le daba cualquier tipo de, no sé, le hacía un ritual en específico para que tuviera un cambio, para que no fuera detectado, en este caso por el enemigo que sería el Ejército Nacional. ¿Tú crees que realmente, Juanca, porque eso es algo difícil de creer, que una persona puede ser invisible ante otra, pasar prácticamente de frente o del lado de ellos sin ser detectado y en otros casos convertirse en algún tipo de animal para que no sea capturado? Sí, es algo que realmente, como dicen coloquialmente, sacado los cabellos. Pero entonces un problema, y vuelve la pregunta, o sea, entonces la gente están alucinando los militares, o los están drogando, les están echando, no sé,
una sustancia, algún tipo de espora que no conocemos que lo está haciendo ver alucinaciones. O sea, ¿qué sucede ahí? Estamos hablando de un conflicto, estamos hablando de gente que lleva años o puede llevar meses o más de años combatiendo. Es un tema muy tabú en las fuerzas. Esto, lo que yo he escuchado e investigado, se maneja muy en círculos cerrados, pero es un tema muy tabú porque estamos en una sociedad que se jacta de racional y hablar de que unos tipos se transforman, hombre, de esto ya es muy tirado los cabellos, pero los testimonios están, sobre todo, y eso no es de ahora, eso viene desde inclusive mucho antes del conflicto colombiano, en la época de los bandoleros y esto, había un señor que se llama el Ganso Ariza, que era famoso por eso, le decían el siete colores porque se transformaban. Sí, o sea, esto viene produciéndose, pero es que el conflicto colombiano ya, bueno, ya cuando hablamos de que se transforma, pero estamos hablando de balas, estamos hablando de guerra, gente que está combatiendo, entonces están alucinando, están con estrés postraumático. El tema, Juanca, es ¿Pero qué sucede ahí? Exacto, es que hay muchos reportes, o sea, no estamos hablando solo, en este caso, de las FARC, también estamos hablando del ELN, otros grupos paramilitares que cuentan las mismas versiones. Entonces, cuando hay un grupo tan abierto y de diferentes bandos organizacionales, nos damos cuenta que ya estamos pasando los límites de decir, eso ya no puede ser algo sacado de los cabellos, como decías tú, sino ya pasa a una limitante que podría ser, en este caso, real. ¿O qué opinas? ¿Qué pienso yo? Mire, yo de que se transformen en animales no puedo dar crédito de eso. Que las balas no le entren, habría que investigarlo. Esto ya entra en un tono más complicado, más difícil de digerir. Inclusive está en la misma línea de lo que tú me decías, que se transformaban en animales. Pero sí, lo que es llamativo es el interés y el apego de estas personas a esto, a cruzarse, a rezarse. Estamos hablando que cuando un personaje de un grupo armado hace un trabajo de estos, no baja de 20 millones de pesos. Y la persona que lo hace no va a estafar a un señor de esos exponiéndose a que termine, en una zanja o en un río, perdón que diga la palabra, hecha pedazos. Entonces aquí algo está sucediendo. Oye, Juanca, ¿tú crees que las personas, en este caso las brujas, realizan diferentes pactos con entidades para proteger a esa persona? ¿O realmente es la misma fe o la fuerza espiritual de cada una de las personas de aceptar de que dicen, bueno, me hicieron este trabajo, ya soy inmune a las balas y ya puedo salir? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que realmente ustedes sacarán sus conclusiones. Yo creo que se está recurriendo a algo. ¿Qué es? No sabemos. Porque yo no creo que una persona que se quiera hacer inmune a las balas o a algo, o cualquier brujería, simplemente venga de un poder mental o una sugestión, porque es que estamos hablando de cosas muy fuertes. No creo que usted se vaya a sugestionar mentalmente a que no lo atraquen y no le pase nada. Cuando esta gente lo hace, cuando va a combate, se sellan, se cierran, etcétera, etcétera, para sobrevivir a un combate donde lo más probable es que terminen perdiendo la vida. Entonces aquí se está recurriendo a algo, no sabemos qué es, solo lo único que podemos saber es que, hombre, estas prácticas son antiguas. En Colombia, por el conflicto que se ha degradado, se ha llegado a eso los últimos 20 años, 10 años, 15 años, a estas prácticas, pero ya se usaban en Sumeria, donde en la cultura sumeria, 4000 años antes de Cristo, se recurrían a las brujerías en las batallas para protección y eso. Que estemos replicando eso es muy probable, pero o sea, no podemos, es difícil determinar qué está operando ahí. Si un soldado se siente, por ejemplo, está en un combate y dicen a un guerrillero o un paramilitar, no le entran las balas. Tiro, le doy con una AK-47, con un G3 y no le entran. Y él lo testimonia, pues eso es algo que les pone mucho a pensar. Lo único que sí es cierto es que sí hay una práctica recurrente. En el conflicto colombiano, en el narcotráfico, inclusive en el sicariato. También tenemos utilización de estas prácticas en los últimos años. Mira, Juanca, que hubo un caso muy importante
con el señor Tomás Medina Caracas, más conocido con el alias del Negro Acacio, donde tiene diferentes tipos de interacciones con el Ejército Nacional, donde es abatido. Se dice que le impactaron muchos tiros en su estómago. Esta persona cae tendida al pasto y posteriormente sigue así durante el periodo de unos 8 días. ¿Por qué? Porque se dice que este señor estaba cerrado. ¿Qué es cerrado? Que no le entran las balas ni por el frente, ni por detrás, ni por ningún lado. Pero el tema era que estaba prácticamente sus órganos ya estaban demolidos, estaban muertos, ¿sí? Pero no puede morir debido a este tipo de prácticas. ¿Qué hace? Va y llama a su brujo de cabecera para que tumbe el trabajo, para que se devuelva y empiece a quitarle los tipos de amuletos, los rezos, los rituales, los hechizos, para que pueda morir. ¿Realmente tú crees que eso sí pueda pasar, Juanca? Porque estamos hablando de uno de los jefes más importantes de las disidencias de las FARC. De la guerrilla. Perdón. Si repite eso, bueno, esos datos tienen que ser... Bueno, listo. 3, 2, 1. Recuerda que estamos hablando de uno de los jefes más importantes de la guerrilla. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Sí, es un caso que pone mucho a pensar estos testimonios, porque quién se va, es decir, vuelvo y repito, en un conflicto, quién se va a poner a inventar, quién se va a poner a inventar que otro comandante o algo no puede morirse después de que le han pegado un poco de tiros y que hay que hacerle un ritual para que muera, pero es que es un caso recurrente. Ese no es el único. Hay decenas de casos de estos, inclusive en la guerra de los llanos entre los mismos paramilitares. Uno de los testimonios afirma de que aún de estos miembros de estos grupos irregulares tenía no sé qué cuántos tiros, y el tipo le pide a los suyos que por favor lo maten porque él no puede morir, que esta es otra de la mitología que hay en torno a esto, es que el que es cruzado difícil, va a tener una muerte dolorosa porque no lo puede hacer. Y es que tenemos una categoría acá, o unos niveles que son el cruzado, el cerrado, el cruzado y el cerrado. Y cada uno con un nivel de poder diferente. O sea, esto es una cosa realmente para poner a pensar, es increíble. Pero en ese orden de ideas, Juanca, con lo que tú decías hace un momento, para ese tipo de trabajos, digamos en este caso, para matar a un cerrado, que era ese señor alias el Negro Acacio, si se hubieran bendecido las balas, si se hubieran ritualizado las balas con las cuales puedo asesinar a este tipo de personas, en este caso, ¿tú crees que realmente moriría si las balas estuvieran rezadas? Es que es una pregunta que no tiene una respuesta tan fácil. No, yo no tengo un revólver cualquiera y puedo hacer el ejercicio mental. Traigo un brujo y le digo, cruce a esa persona que está allá, hágale un cruzamiento, probemos a ver. Es un problema probar eso, porque estaría incurriendo en un delito si quiero hacer una prueba. Lo que sí es llamativo es la cantidad de testimonios que hay. ¿A qué se deben? Es que no estamos hablando de que un tipo que vio que se desapareció o algo, no. Estamos hablando de alguien que no se puede morir porque está cruzado después de que le hemos llenado el estómago de bala. O sea, es un problema, a ver, es una cuestión para pensar qué sucede ahí. Oye, Juanca, ¿tú crees que este tipo de personas en su momento tienen que hacer algún tipo de ofrenda, sangre, torturar a alguien para complacer en este caso a una deidad espiritual que puede que realmente sí esté protegiendo a este tipo de personas, de asesinos? ¿Tú crees que realmente exista eso? O sea, ¿se dé eso realmente? Pues lo que yo respondía en la primera parte del programa, una persona que está metida en un conflicto de este tipo, guerrillero, paramilitar, narcotraficante, sicario. Bueno, algunas veces utilizaban rezo a la Virgen, sí, utilizaban, pero ya en muchos sentidos ya no se van a recurrir a un ángel o al divino niño, sino se recurren a fuerzas que ellos consideren del mal para apoyar el mal. Así se recurren a tipo de fuerzas, digámoslo, por así denominarlas, oscuras para esto. Hay narraciones donde, por ejemplo, se decía que el mismo paramilitar Martín Llanos tenía
cierto tipo de tratados con estas entidades y tenía que hacer un sacrificio para eso. Esa es otra que se cuenta, que hay que ofrecer sangre, muertos en el combate para que estos trabajos sean efectivos. Esa es otra de las historias que se cuentan en este conflicto. Oye Juanca, bueno, en el programa anterior tú me decías, esa pregunta te la contesto en el siguiente programa. Ya estamos en el siguiente programa. Quiero que me cuentes si magia negra se tumba con magia negra. Bueno, desde desde lo antropológico, eso es algo simbólico, que se está utilizando un poder que ejerce sobre otra persona, que se transforma más que todo en un símbolo de dominación. En muchos casos, ya investigando, sí se recurre a un poder más fuerte para vencer ese poder. En el tema que estamos tratando del conflicto colombiano, lo vemos muy a menudo. Vemos que algunos militares, muchos policías, bendicen las balas, echan agua bendita porque ellos dicen que están combatiendo unas personas que están recurriendo a artes negras, oscuras. Entonces hay una guerra llamémoslo una guerra mágica, aquí en el trasfondo. Es un tema tabú que no se toma en los medios tan oficiales ni eso, porque pues es una sociedad que se jacta de racional y que se supone que esto es un tema de la Edad Media, que hemos dejado ya como sociedad occidental porque hemos recurrido a la ciencia, todo eso. Pero sin embargo esto sigue vigente y es muy común, inclusive no solamente en el conflicto, sino en la política, en todos los ámbitos. Así sea algo subterráneo. O sea, Juanca, que se podría deducir que el conflicto armado, en este caso colombiano, nunca se va a acabar, porque si estamos hablando de que hay entidades que recurren a este tipo de personas para que maten, para que roben, para que asesinen, y ese sería, digámoslo así, el alimento de ellos, o sea, técnicamente estamos hablando de que el conflicto siempre va a continuar y siempre va a seguir, nunca habrá paz. Bueno, si lo enfocamos desde lo social, pues digamos que aquí aterrizado, el conflicto va mutando, cambian los grupos, cambian las dinámicas. Ya si nos metemos en otro terreno de lo sobrenatural, pues tomemos ejemplos de la historia en donde pueblos que recurrieron a artes negras y pues siempre se quedaron ahí, ¿no? Recurramos a la historia, a pueblos que siempre han estado subsumidos en la superstición, en lo sobrenatural, para X o Y fin. Bueno, Juanca, realmente es un tema muy apasionante, muy atrapante, que deja más preguntas que respuestas, pero me gustaría que, ya para ir cerrando, me dieras tu conclusión acerca de este tipo de programas que hemos tenido. Hemos avanzado con casos que ustedes pueden buscar a través de la internet. Nosotros no estamos vendiendo nada. Pueden buscar todo este tipo de testimonios que se encuentran allí. Realmente, Juanca, quiero pues agradecerte por estar aquí, por regalarnos tu tiempo, tu espacio. Me gustaría que dieras tus conclusiones y también tus redes sociales para que las personas vayan y te sigan. Bueno, muy agradecido con Cristian y a los del canal y a todos los audioescuchas y a todos los televidentes. Bueno, vivimos en un mundo donde la realidad supera lo que se ha denominado como la ficción. O sea, es un mundo fantástico donde está lleno de cosas que rebasan cualquier novela o literatura de ficción o de fantasía. Y creo yo que el conflicto colombiano, aparte de lo cruento, lo degradado que ha sido, no deja de tener este ambiente mágico, propio de nuestros países. Tal vez no, porque esto es inherente a la especie humana. La magia acompañando el poder, tanto en las guerras, la política, todo eso. Y nuestro país no es la excepción. Bueno, Juanca, nuevamente darte las gracias y quiero que le digas a todas las personas las redes para que te sigan. Bueno, por Gmail me encuentran por juanbolanoperez@gmail.com y en Facebook por Juan Carlos Bolaño.
Bueno, Juanca, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro canal Enigmas. Mi nombre es Cristian Camilo Ramos y si les gustan nuestros contenidos, los invito muy cordialmente para que se suscriban, para que compartan esta información, para que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Esto que hacemos, lo hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación y sobre todo con mucho amor para llevarles a ustedes los mejores contenidos. Sin nada más que agregar, recuerden que por el simple hecho de que no vean nada no significa que no esté ahí. Un abrazo muchachos y hasta la próxima.